Sí, ya comencé a hacer la grabación. Ok, gracias, gracias. Bueno, ¿comenzamos? Buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Doc. Sí, Buenos días. Vamos a hablar un poco acerca de la embriología del esófago. Dale la siguiente, Carlita, por favor. Como sabemos, el sistema digestivo está compuesto desde que empieza en la boca y hasta que termina en lo que es el orificio anal, y todos sus componentes o todos sus órganos van a desarrollarse a partir de lo que es el endodermo, o bueno, la mayoría de los elementos, que va a ser el que conforme o que cubra al intestino primitivo, del cual se van a desarrollar estos. Y el que nos va a importar más va a ser el intestino anterior, del cual se va a desarrollar el esófago. La siguiente, Carlita. Bueno, todo comienza alrededor de los 14 días, cuando el embrión tiene esta forma de disco, y obviamente está compuesto por la placa neural, por la cavidad amniótica, por el amnios, por el saco vitelino. Después empieza lo que es el plegamiento lateral, y es donde el saco vitelino empieza a fusionarse con y toma su forma característica. Una vez teniendo esta forma, ya se le conoce como intestino primitivo, y es donde se destacan principalmente 4 partes o 3 partes según otras bibliografías, que van a ser el intestino faríngeo, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, del cual se va a desarrollar todo, la mayoría de los órganos que van a componer al sistema digestivo. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, del que se va a desarrollar el esófago va a ser el intestino anterior, y no solo el esófago, sino que de se van a desarrollar el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Va a empezar alrededor de la 4ª semana. Dale otra candita, por favor. Alrededor de la 4ª semana, formando lo que es el divertículo respiratorio o divertículo laringotraqueal, que se va a ir separando porque sus células se van a ir juntando, digamos, y van a formar lo que es el tabique traqueoesofágico, este tabique traqueoesofágico va a ser el que va a separar la cavidad respiratoria y la porción faríngea, como podemos ver en la imagen. Y estas 2 divisiones va a ser lo que conforme la faringe como tal, y la cavidad respiratoria. Mencionaba que va a ser corto, y conforme vaya creciendo tanto los pulmones como el corazón, el esófago se va a ir alargando, y así es como va a ir adaptando su forma característica hasta llegar a la semana 17, que es hasta donde deja de alargarse, porque llega al tamaño máximo que va a tener de acuerdo a sus características en la edad adulta. La siguiente, por favor. Bueno, este epitelio en etapas iniciales del desarrollo se va a proliferar y obliterar parcial o totalmente su luz, y esta se va a recanalizar al final del periodo embrionario. Esta recanalización y también la proliferación y obliteración del tubo no solo va a ocurrir en el esófago, sino que se va a presenciar en otros niveles del tubo digestivo. Mientras que en la siguiente capa que rodearía esófago primitivo sería el mesodermo esplénico, y como ya habíamos dicho, después del epitelio, que sería la primera capa que mencionó Alex, vendría
vendrían siendo las capas que serían originadas del mesodermo esplánico. La primera de ellas sería la primera sería la lámina propia y luego le seguiría la muscular de la mucosa, seguida por la submucosa y finalmente las capas musculares, que primero se desarrollaría una muscular interna, que podríamos empezar a ver a las primeras 8 semanas de gestación, pero alcanza su pico máximo de desarrollo entre las 30 semanas, bueno, entre las 16 y 20 semanas, para culminar su desarrollo hasta las 30 semanas. Mientras que la capa muscular longitudinal externa la veríamos desde las 13 semanas de gestación. Bueno, perdón. Estas capas musculares tampoco serían, su desarrollo no sería igual a lo largo del esófago, sino que sus 2 primeras terceras partes estarían formadas por músculo estriado e inervadas por el nervio vago. Sin embargo, su última parte más distal, que sería el último tercio, estaría conformada por músculo liso y también estaría inervada por el plexo cervical. Este tubo digestivo y el esófago al principio empieza muy corto, pero al final del periodo embrionario empieza, bueno, no empieza el final del periodo embrionario, pero conforme se desarrolla la gestación, se va alargando y también va a la par de cómo descienden los pulmones y el corazón, que como vimos empieza como un primordio el tubo respiratorio y conforme ese va descendiendo también se va alargando el esófago. Y eso sería todo de embriología. ¿Quién más sigue, doctores? Sí, pueden empezar, doctores, para que sigan. Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto a embriología, si el paciente tuviera alguna atresia a origen esofágico, y se pudiera reparar, tuviera algunas secuelas en el futuro para la deglución. Las atresias normalmente se reparan por vía quirúrgica y no deja ningún problema de deglución. ¿Por qué? Porque los plexos se encuentran intactos, ¿no? Lo importante de la embriología aquí del esófago es que nos puede causar atresias o esas malformaciones si no se forma bien el esófago, ¿no? Por eso es importante la embriología esofágica, por las consecuencias que nos puede traer, que son las atresias y que otra, las fístulas, ¿no? Las fístulas traqueoesofágicas, que también, porque si se acuerdan, va a depender. En inicios se tiene que separar de la tráquea, ¿no? El esófago tiene que diferenciarse. Entonces, las complicaciones que podemos tener ahí son malas formaciones del esófago, que son las importantes, son las atresias y las fístulas, que se pueden reparar quirúrgicamente. No deja ninguna consecuencia una vez que se reparan, no deja trastornos de deglución. Obviamente si las reparas adecuadamente, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, doctores? Si no, seguimos adelante con qué siguen. ¿Sería fisiología, doc? Adelante, adelante, doctor. Doctor, buenos días. Disculpe, Buenos días. es que a nosotros nos tocaba fisiología, pero pensamos que iba a tardar más el equipo de embrio y de anato, por eso ya no preparamos el tema. ¿O psicología, doctor? Sí, fisiología.
Está apagado su micrófono. Histología, ¿a quién le tocó? Le tocó otro equipo. Histología le toca a mi equipo, Doc. Enseguida, proyecto. Si lo prepararon dando histología, doctor. Sí, claro, un segundito. Una disculpa por la ausencia de hoja de presentación. Entonces, pues vamos a comenzar con el tema de la histología del aparato, perdón, del esófago en general. Y primero, pues tenemos que saber que como objetivo vamos a ver un pequeño repaso de lo que sería la anatomía que ya vimos, está bastante conciso y breve. Y vamos a observar las características histológicas particulares de lo que serían las regiones del esófago, como podemos ver de la capa mucosa, submucosa, muscular y adventicia. En esencia, vamos a saber nosotros que nuestra área de interés va a ser la región esofágica y por supuesto también serían las zonas de transición que serían hacia las partes posteriores del tracto digestivo. Muy bien, tenemos que saber, por supuesto, que como nos mencionó el equipo de anatomía, el esófago sería un tubo muscular que va a transcurrir desde la faringe y va a continuar hasta el estómago. Ya como nos habían dicho, su longitud en cuanto a dimensiones sería una de hasta 25 centímetros que transcurriría junto con la arteria aorta y daría entrada a nivel de la región del estómago. Por supuesto, en esencia su función va a ser el paso del bolo alimenticio y vamos a saber nosotros también que entonces que se va a dividir a partir de distintas capas en particular, que van desde la mucosa, la submucosa, la muscular y la, perdón. Como particularidades macroscópicas, nosotros vamos a saber que principalmente lo que sería la capa a nivel de la mucosa va a estar formada principalmente de epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, y justo por su nivel más interno, que sería la capa submucosa, aquí encontraríamos el recorrido de los micropaquetes vasculonerviosos, que serían los vasos sanguíneos, en conjunto con linfáticos y nervios. Y por supuesto también vamos a saber que la capa muscular va a consistir en una capa muscular circular y en una longitudinal y van a formarse principalmente de músculo estriado, como podemos observar. Por supuesto, esto ya lo había mencionado mi compañero, lo había mencionado 4 segmentos. De manera más práctica yo había mencionado 3, que serían el cervical, el torácico y el abdominal, que como podemos ver el primer segmento se encontraría exactamente a nivel de la vértebra C6, y mientras que el esófago torácico sería el segmento de mayor longitud y este tendría la mayor relevancia clínica en cuanto a la tendencia de sus lesiones. Muy bien, nuevamente, si vemos nosotros las capas del esófago, vamos a saber que tenemos principalmente 3, que digamos desde más, tomando en cuenta la luz del esófago, desde más externa hasta más externa, sería principalmente la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa adventicia.
Tal y como podemos observar, la transición celular es bastante importante, ya que nosotros encontramos desde tejido conectivo a nivel de la submucosa, epitelio a nivel de la mucosa y por supuesto células más especializadas en lo que sería la capa muscular. Acá tengo un poco de embriología que también había preparado por si era necesario para apoyar al equipo, pero pues ya quedó bien descrito, entonces comenzaríamos con lo que es mucosa. La siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera capa del tejido del esófago. Y pues se debe saber que la mucosa del esófago pues va a consistir primordialmente en un epitelio plano de tipo estratificado. Y esto va a ser importante porque va a ser un tejido de tipo no queratinizado, que pues va a estar obviamente en contacto con el contenido luminal. Eh, la siguiente capa, dentro de la capa de la mucosa, va a ser el de la lámina propia, que pues se va a caracterizar por ser un tejido conectivo con alto nivel de vasculatura y pues también de vasos linfáticos. Y seguida a esta, pues vamos a tener, como podemos ver en la imagen de la derecha, a la muscularis mucosae, que pues van a ser fibras de músculo liso, sin olvidarse que a continuación, como vamos a presentar, va a haber otra capa que va a ser propiamente dicha muscular. Entonces, pues en la muscularis mucosae también vamos a encontrar fibras de tipo de músculo liso, y también va a ser importante saber que cerca del estómago, la mucosa del esófago va a contener también glándulas de tipo mucosa. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí podemos ver una imagen, pues un corte histológico en el cual podemos evidenciar las capas que les estamos mencionando, que va a ser pues la del epitelio, la lámina media a continuación, seguida de la muscular de la mucosa, que es la muscularis mucosae, la submucosa y después de esta pues va la muscular. La siguiente, por favor. Y pues este es otro corte histológico preevidenciando una de las glándulas del esófago. Y pues podemos ver igualmente a la capa submucosa, a la mucosa, a una glándula mucosecretora. Probablemente ese es un corte histológico cerca del estómago, por lo mismo que les mencioné, que hay una transición del tejido en el cual se pueden ir evidenciando glándulas mucosecretoras cerca del estómago. Podemos ver un nódulo linfático en la parte derecha del corte y la capa muscular externa y la adventicia en la parte inferior. La siguiente. Okay, bueno, continuando con la exposición, pues ya mis compañeros expusieron las capas posteriores a la submucosa y ahorita vamos a hablar de esta importante capa también. ¿Me puedes dar, por favor, la siguiente? Bueno, tenemos que en esta capa que es la submucosa tenemos tejido conjuntivo denso y pues se va a componer principalmente por 4 factores, como vimos tanto en anatomía y en las exposiciones anteriores, que va a ser los vasos sanguíneos, los linfáticos de mayor calibre, las fibras nerviosas y las células ganglionares. Cabe destacar que no sería la función, sería el estrecho funcionamiento de las células ganglionares, más las fibras nerviosas van a formar el plexo de Meissner, que podemos encontrarlo en esta capa que es la submucosa. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver un corte histológico de cómo vemos que hay una transición bien identificada entre las diferentes capas, empezando de la más interna, que es la mucosa, posteriormente con la muscular mucosa y la submucosa, la que estamos hablando ahorita. Y como vemos en los cuadritos de al lado, también vemos que nos habla del plexo nervioso de Halschenbach. Esto es el plexo nervioso de Halschenbach y el plexo nervioso de Meissner. Estos que van a formar parte de la submucosa y la muscular. Haciendo un favor. Bueno, aquí tenemos un corte del tubo, del aparato digestivo, en este caso el tubo digestivo del esófago, y podemos ver que tenemos
aquí el plexo submucoso, el plexo de Meissner que les había comentado que estaba en la capa de submucosa, y podemos ver que es un gran plexo que abarca toda la circunferencia del tubo esofágico. También podemos ver la submucosa y pues las glándulas mucosas que son las que se van a encargar de secretar la lubricación, la secreción del esófago para evitar algunas patologías en ese aspecto. Y podemos también ver que tenemos los conductos secretores de la glándula, y en este caso pues tenemos el tejido linfático asociado a mucosa, también llamado AMALT. Siguiente, por favor. Y puedo sería todo destacado. Bueno, continuamos con lo que es la capa muscular externa. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a tener que va a haber la muscular externa se va a componer de una capa circular interna, que con su nombre le indica, sus fibras van a estar transversales a lo que es la longitud del esófago, y una longitudinal externa que va a ser, se va a encontrar organizada longitudinalmente a lo que es la longitud del esófago. La siguiente, por favor. Aquí lo podemos apreciar también. Como pueden ver, la circular interna pues, se va a encontrar en esta zona de aquí. Y la longitudinal externa se va a encontrar en esta zona de aquí, para destacar. Ok, la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Esta capa muscular va a ser diferente en lo que es diferente a lo que es el resto del tubo digestivo, ya que en el tercio superior pues, se va a conformar por músculo estriado principalmente, y va a ser continuación del músculo de la faringe. En el tercio medio pues, se van a mezclar los haces de músculo liso y estriado, y en el tercio inferior pues, va a ser principalmente músculo liso. El siguiente, por favor. Y bueno, aquí pueden ver en el tercio superior pues vamos a encontrar músculo esquelético o músculo estriado, y lo que es músculo liso, que va a ser, aquí no se va a ver casi nada de músculo liso, y en el tercio inferior pues vamos a encontrar principalmente el músculo liso. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es aquí algo importante? Pues vamos a tener que entre la capa muscular externa y la interna, pues vamos a encontrar lo que es el plexo de Auerbach. Este va a tener fibras nerviosas y células ganglionares que van a elevar a esta capa muscular externa y van a estimular lo que es la actividad peristáltica, ayudando con su función mecánica, principalmente. Siguiente, por favor. Aquí se logra ver más o menos, un poco borrosa la imagen. Pero vamos a tener que la capa muscular circular pues se va a encontrar, no se logra ver, pero este es el músculo liso, el que se encuentra de esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Y aquí vamos a encontrar lo que es el plexo de Auerbach. Por lo tanto, siguiente, por favor. Sería toda mi parte. Bien, vamos ahora a hablar sobre las glándulas que podemos encontrar en el esófago. Y ahora desde aquí les digo, el esófago es la única que vamos a encontrar con epitelio estratificado. Si llegamos a ver otra lámina de algún tipo de tejido gastrointestinal que no sea estratificado, podemos prácticamente descartar todo lo demás excepto el esófago. E igual, viceversa, si tenemos algo que nada más tiene una misma capa o tiene otro tipo de células, podemos descartar todo lo demás y saber que tenemos esófago. Ahora,
Vamos con las glándulas. Las glándulas van a encontrarse en la submucosa y en la lámina media de la mucosa. Estas se van a clasificar dependiendo tanto de la localización como de la altura que están en el esófago y van a servir para dos diferentes cosas. Que sí, que secretan moco y todo, pero pues dependiendo de la altura vamos a tener una diferente función. Le das a la siguiente, por favor. Bien, ahora en esta imagen vamos a encontrar algo que esto es característico de todas las glándulas, que va a ser el conducto excretor y se le llaman como racimos, donde vamos a encontrar estas bolitas que ven por ahí como si fueran racimos de uvas, donde están todas las glándulas. Estas siempre se van a encontrar cerca del conducto y pues como ya les dije van a estar en la submucosa, son bastante grandes, así que las vamos a poder distinguir bastante bien. Aquí en esas diapositivas tenemos unas imágenes todavía más grandes de cómo se ven y la localización en las diferentes capas, pero cuando las vean, recuerden, se va a ver en racimos y siempre vamos a tener un conducto excretor cerca. ¿Sale? Démosle la siguiente, por favor. Aquí es como les decía, ¿no? Tenemos la capa, la capa de la mucosa, de la submucosa, la lámina media y al final la muscular. Y que como ya sabemos la muscular se divide en dos, entonces la muscular superficial es la que va a estar más cerca de las glándulas. Ahora, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como ya les había dicho, las glándulas se van a encontrar en la mucosa y en la submucosa, dependiendo también de la altura, es cómo se van a clasificar. Y estas también, como toda glándula, pueden crear quistes, y estos pueden ser tanto temporales como no temporales, pero eso ya se convertiría más en neoplasia. Dale la siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar que estos pequeños nodulitos que ven ahí, cerca de la parte inferior, en medio, cerca del lumen esofágico, vamos a encontrar estos tipos de glándulas. No van a estar en la capa de la mucosa, tampoco van a estar en la capa muscular, sino van a estar en la submucosa. Ahí vamos a encontrar todas. Le das a la siguiente, por favor. Sale, entonces, ¿cómo las vamos a dividir? Tenemos dos tipos de glándulas, las propiamente dichas y las cardinales. Y ahorita vamos a hablar sobre las propiamente dichas. Estas se encuentran en la parte superior del esófago, por lo que la otra se va a encontrar en la parte inferior. Ahora, estas, como sabemos, son glándulas exócrinas. Como ya sabemos, también tienen un epitelio plano estratificado, propio dicho del esófago. Están localizadas en la submucosa, porque no hay en otro lugar en donde pueden estar. Y estas van a ser pequeñas y van a estar compactadas en chiquitos espacios. Mientras que, le das a la siguiente, por favor. Ahorita voy a hablar sobre las cardinales. Así se van a encontrar pequeñas cositas en racimos chiquitos para que las puedan distinguir. Y recuerden, siempre van a estar en la parte superior del esófago. Le das a la siguiente, por favor. Ahora, hablando de las cardinales, que son el otro tipo de glándulas, que también son exócrinas, también están en la mucosa y en la submucosa. Estas son muy parecidas a las cardinales, sin embargo, estas son un poquito más grandes. Y aquí hay algo muy importante. Están en la parte inferior porque nos van a proteger del reflujo gastrointestinal, del reflujo estomacal y también nos pueden causar pirosis. Pero quiero que se queden con esto, ¿no? Las glándulas cardinales se van a encontrar en la parte inferior porque nos tienen que proteger del reflujo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y aquí, como ven, están un poquito más grandes, más infladitas, ya no tanto como en bolita, en racimo, como las propiamente dichas del estómago. Y pues, como siempre, van a excretar moco al esófago, lumen del esófago. Le das a la siguiente, por favor. Sería todo. Sí, eso sería nuestra presentación. Ya es todo, entonces, doctores de histología, doctora.
Sí, Sí. después de estas vienen una imagen que puse sobre neoplasia, bueno, sí, pues más bien sobre metaplasia, creo que era, en donde podemos distinguir nada más el cambio que podemos encontrar cuando tenemos algún tipo de problemas ya celulares. Pero nada más es una imagen. Si quieres ponerla, ponla, doctor. ¿Qué es esta? La metaplasia, que es cuando tenemos ya la proliferación de células y la alteración de las mismas células, más que nada, en el esófago, que es cuando ya no distinguimos en qué parte está qué cosa, y así podríamos encontrar muchos más problemas en el esófago que nos podrían indicar algún tipo de malignidad. Bueno, entonces, doctores, la función del esófago únicamente es el transporte del bolo alimenticio del estómago hacia la boca. No tiene otra función. Como bien, si vieron, las glándulas únicamente secretan ¿qué? Moco. No hay ninguna otra secreción en el esófago más que moco y más que nada es para lubricar el paso del bolo alimenticio y para protegerse del reflujo gastroesofágico, como bien decía la doctora, ¿no? Por eso cambia un poco la morfología y la función de las glándulas a nivel superior y a nivel inferior. Las cardiales exactamente producen más moco, son más grandes y nos van a ayudar un poco a protegernos de ¿qué? Del reflujo gastroesofágico. Que el reflujo gastroesofágico, como vamos a ver, una consecuencia de esta metaplasia que nos está presentando la doctora, ¿no? Que es el llamado esófago de Barrett, y para eso están las glándulas y la producción del moco para protegernos un poco del reflujo, pero pues realmente no tiene otra función el esófago más que el transporte del bolo alimentario desde la boca al estómago. No hay otra función. En la fisiología que nos van a dar mañana, vamos a ver qué presiones tienen, me imagino, los esfínteres, que nos van a hablar de eso, la onda de contracción. Van a ver que también en cada parte del esófago hay una onda de contracción diferente. La onda de contracción es diferente, la potencia es diferente, y eso lo vamos a ver mañana. Entonces, mañana vamos a ver fisiología, doctor Rodríguez, y el mecanismo de la deglución. Los mecanismos de la deglución, ¿verdad? Sí, claro. Doctores, ¿quiénes están fuera del estado de aquí de Tuxtla, perdón? ¿Cuántos están fuera? Prácticamente todos, ¿verdad? Sí, todos. Sí, Sí, un ¿verdad? poquito más de la mitad. Están fuera de la ciudad, ¿verdad? Entonces, doctores, les repito, si tienen problemas de conectividad, avisen por favor a sus compañeros para que estemos enterados que hay problemas de conexión, ¿sale? Y no vayan a tener problemas. Entonces, doctores, nos vemos mañana a las 7 otra vez. Doctor, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? no, nada más con decir un poco de eso, porque es que a veces mi conexión se va, o sea, regresa y se va. Por ejemplo, ahorita en la clase la perdí 2 veces la conexión y volví a ¿Dónde reconectar. estás, doctor? ¿En Bochil? Ya, sí eres centeno, ¿verdad? Estás en Mochil. Sí. Sí, doctor. Y por cualquier cosa, y si en un ratito apago mi cámara, disculpe, es porque para que me llegue más la banda ancha, porque cuando se prende mi cámara consume más Lo internet. importante, doctor, es que estés ahí, estés escuchando la clase, no tanto que te veas, ¿no? Pero lo importante es que tú puedas estar escuchando la clase, ¿no? Y saber que están ahí escuchando la clase, ¿no? Y no les preguntaba, doctores, porque sí se dieron cuenta, ¿verdad? Fue un concierto hubo gallos, perros, pajaritos de fondo, por eso les comentaba, están fuera, ¿verdad? Se oye luego que están, que no están en la ciudad, todavía se oye el gallo. Aquí pues ya no escuchamos gallos, ya no escuchamos pajaritos, ¿verdad? Ya no, aquí en la ciudad no tenemos esa fortuna de escuchar todos los sonidos del campo, ¿verdad? Entonces, doctores, nos vemos mañana a las 7, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor, mi amor. A la mañana, Gracias, doctor. doctor. Buen día.